de ser árbol. El planteamiento de la posibilidad absoluta de otra realidad, la de los abstractos dentro de los concretos. Arte. Partiéndolo en bocados de fácil degustación. Cada pintura es un ensamble de lo que ves y lo que quieres ver. Sandra Pani. Fue marcada por el arte y el contacto con él. Carlos Linneo. Despertó en ella la motivación que dio a luz a la obra de ser árbol. La artista encuentra la inspiración como una semilla, que al caer en buena tierra crece y da fruto. Flota en el mar al albedrío de las olas. Su mano se desliza y se mueve obedeciendo a una mente que no se conforma con lo que ve, sino que además lo necesita ensamblar. Que todo emergió a través de un sueño. Tuve un sueño en el que tenía un comando, una especie de mandato que tenía que ir a buscar un cuadro. El cuadro que tenía que buscar es el descendimiento de la Cruz de Van der Weyden, que es un cuadro fantástico, enorme, que está en el Prado. Entonces yo tengo que ir a buscar esta imagen. Entonces, de cierta manera, eso me conectó, no a nivel religioso, sino más bien simbólico, con toda esta cuestión como, que tiene que ver con la experiencia como crística. Al hacer esta exposición empezaron a aparecer imágenes como primero del cuerpo como crucificado, en el sentido de lastimado, impotente, como aceptando su sufrimiento, y después se empieza a transformar en otras cosas. Y estas imágenes se empiezan a convertir, por ejemplo, el cuerpo de esta persona se empieza a transformar en un árbol. Entonces, ahí hay todo un proceso de transformación muy profundo. Hay ciertas piezas específicas que tienen que ver con desmembramiento, y hay como pedazos del cuerpo que luego se rearman y se convierten en otra cosa. Toda esta serie que forma la exposición de Ser Árbol, que es una serie muy compleja, porque es una serie que está formada por 36 dibujos de gran formato. Bueno, esta serie salió desde las relaciones que existen y las similitudes que existen, tanto a nivel psíquico, como simbólico, como concreto, entre el cuerpo y el árbol. Yo llevo mucho tiempo explorando un fenómeno que está en todo mi trabajo, y es cómo me asombra que todas las cosas vivas tienen un mismo diseño. Cómo de cierta manera nuestra verticalidad se asemeja a la verticalidad de un árbol. Nuestra columna vertebral es como el tronco de un árbol. Cómo las nervaduras de una hoja son las venas de una mano. Todas las formas concretas hay una enorme similitud, y creo que a través de esta similitud se manifiesta la esencia de las cosas, y se manifiesta la esencia de la divinidad a través de esta similitud. Esta serie la inicié en el 2007. Los primeros 16 dibujos de la serie, no todos incluidos en la serie final, los acompañé con la audición de la Pasión según San Mateo de Bach. Porque cuando tuve este sueño tan fuerte que involucraba la búsqueda de este maravilloso cuadro de Van der Weyden, dije, bueno, ¿cómo me puedo conectar con esa energía? Y traté como de ilustrar con imágenes, como de enraizar en imágenes la sensación del sueño. En ningún momento fue una descripción, ni mucho menos. Era como una especie como de experiencia muy fuerte que tenía que ver con esa imagen. Entonces los primeros 16 dibujos aparecieron a partir de ahí. La segunda parte de la exposición la hice motivada por la invitación que hizo Gloria Maldonado, y gracias al Festival Cervantino se pudo grabar la música, contratar a los intérpretes y hacer toda esta parte que tenía que ver con que la música formara parte del proyecto. Yo quería que la gente pudiera vincularse a las imágenes, ayudado por la música. Creo que cuando hay muchos espacios sagrados a los que entras y hay música, y eso como que te conecta contigo mismo, como que te recoge un poco y te hace conectarte mejor con las imágenes. Entonces, mi idea era crear un espacio temporal ayudado por la música para que el espectador pudiera vincularse con los procesos que estaban plasmados en esas imágenes. El detonante número uno son las imágenes. La música viene después. Digamos que Mario Lavista compuso la música basándose en las imágenes. Y ahora les puedo platicar un poco cómo es esa música. Pero tuvimos, por ejemplo, la suerte de contar con unos intérpretes pues, del nivel de Horacio Franco en la flauta, de Božena Slavinska, una chelista espectacular en el cello, y de la soprano Verónica Murúa, ¿no? La idea un poco de la música es, la flauta está representada por el soplo humano y por la madera del árbol. El cello, tenemos la madera también del árbol, y bueno, el cello es uno de los instrumentos cuya voz se parece más a la voz humana.
bueno, la voz de una manera evidente, y también está acompañada por copas de cristal. Hay unos coperos que están continuamente, que están creando una especie como de campo sonoro, donde todo el tiempo se oye una especie como de vibración que está todo el tiempo constante en la música y que los instrumentistas juegan por encima. Otro de los aspectos importantes de la exposición es, se realizó un video. ¿Por qué el video? Cuando yo estaba hablando con los curadores del Cervantino, les hablé de una experiencia en la elaboración de mi trabajo, que es un ritual personal, que es como yo inicio todas estas imágenes. Y es, empiezo con el papel en el piso, me acuesto sobre el papel y empiezo a trazar mi silueta. Esto se vuelve una especie de rito personal y una especie de comienzo en la reflexión de tener un cuerpo. Y a partir de tener ese cuerpo, muchas veces esos trazos se quedan, muchas veces esos trazos se borran, pero trato de que estas imágenes que salen son unas especies como de huellas de mi corporalidad. Y otra vez, de mi corporalidad y del cuerpo de todos. O sea, quiero trascender mi individualidad en ese sentido, ¿no? Es tan personal que es universal, ¿no? Otra de las personas que participó también fue Miguel Ángel Muñoz, el poeta y crítico de arte, que él fue el encargado de hacer el texto que está en el catálogo del Cervantino. Y hay unos poemas que están acompañando la exposición, que están dispersos en la sala, como escritos en los muros, ¿no? Entonces, de cierta manera, confluyen como muchas cosas, siendo el detonante y el punto de partida la obra, ¿no? Siento, y eso, bueno, tendrá que decidirlo el oyente, que la música sí es una representación sonora de las imágenes. O sea, sí hay una enorme similitud entre lo que son las imágenes, que son figurativas y abstractas, que las puedes leer y a veces no las puedes leer, y la música es igual. Decidí sacar un texto, hacer el primer texto de sala en una de mis exposiciones, que se llamaba Árboles, y el texto de sala que yo escribí era que a través de la similitud entre el diseño de todas las cosas vivas, para mí se manifestaba la esencia divina de las cosas, que es exactamente lo mismo que dijo Carlos Linneo en el texto que se usa y que canta la cantante en la música para un árbol que compuso Mario Lavista. Entonces, cuando lo encontré dije, este texto era para eso, ¿no? Entonces, bueno, siento que el proyecto de Ser Árbol ha sido como totalmente redondo. Para mí ha sido, sin duda, una de las experiencias más enriquecedoras. Porque en realidad toda esta parte que tiene que ver con ustedes, con los jóvenes, con los que están estudiando ahí, es algo que el artista en general, por lo menos el pintor, no tiene mucha oportunidad de tener. Generalmente toda la cuestión de las exposiciones pues acaba en una felicidad de salud, en el drink de inauguración, y no trasciende eso, ¿no? A veces, bueno, obviamente tú llevas a gente con la que quieres entablar un diálogo sobre la obra, pero generalmente pues son gente que tú conoces o gente que conoce tu trabajo. Pero esta cuestión, por ejemplo, que se ha dado ahora, en la que gente que yo nunca había visto llega, se vincula a la obra y puede hacerme un comentario, es una de las... Bueno, es lo que da sentido a lo que hago. ¿Por qué? Porque yo creo que atrás de la creación de la obra de arte hay una necesidad de comunicar. Y hay una necesidad de comunicar, hay una necesidad de tocar al otro. Y la verdad es que muy pocas veces creo que como artista tienes la oportunidad de darte cuenta si lo haces o no. De repente llegó un niño discapacitado y me dijo, para mí esto me recuerda como los espíritus de mis parientes que se han muerto. Bueno, me dejó helada. Dije, ok. O llega un niño muy pequeñito, ve una de las imágenes y me dice, ya entendí. Esta es una señora que se está deshaciendo, que se está convirtiendo en hojas y que está regresando a la tierra. Me dijo un niño de 8 años. Entonces dices, ok. Entonces quiere decir que toda esta experiencia, que toda esta reflexión, que toda esta búsqueda que yo de cierta manera estoy encarnando en estas imágenes, se está comunicando con el otro. Bueno, la experiencia con los invidentes. Bueno, invidentes. Yo me acuerdo que cuando por primera vez me buscaron las gentes de Ojos que Sienten, yo estaba muy nerviosa. Queremos ir a ver su exposición y son ciegos. Yo dije, pues, ¿cómo hacemos? Díganme, yo estoy abierta a que se abran esta experiencia. Y bueno, hice yo unos dibujos táctiles, ¿no? Con unas de esas pinturas como con relieve, ¿no? Entonces agarré uno de los dibujos que consideré como importantes, en los que podía más o menos identificarse ciertos elementos de la anatomía de un hombre y el árbol, y la respuesta ha sido fantástica. Bueno, y el último taller, que ya es verdaderamente una cuestión de una fuerza simbólica tremenda, en la que los invidentes
fueron los que guiaron a los videntes, porque a los videntes se les puso a todos unas vendas en los ojos y los invidentes ya estaban familiarizados con el espacio y fueron recorriendo el espacio, y los invidentes, desde una sensibilidad obviamente exacerbada en otros sentidos, les dieron la explicación a los videntes. No, fue definitivamente una experiencia que van a estar meses para metabolizar y para poder digerir, ¿no? Este contacto con el otro. Y como te repito, es lo que da sentido a lo que uno hace. Cuando tú sientes que lo que tú estás haciendo, que las horas luchando que me pasé en el taller para hacer una imagen trascendente, una imagen que pueda comunicar, comunicó, pues ya, es como, es justo, se cierra el círculo.